Hoy vamos a comenzar a ver la unidad 9, corresponde al tema de precipitaciones. Los objetivos propuestos para este tema son distinguir los diferentes tipos de precipitaciones, diferenciar los regímenes pluviométricos, comprender el proceso de formación del granizo y de la nieve y analizar la importancia de las precipitaciones desde el punto de vista agronómico. Estos son los contenidos que vamos a ir desarrollando a lo largo de las diapositivas. Entender a la precipitación, procesos de análisis, formas de precipitaciones, estructuras de una nube, las teorías de desencadenamiento, poder caracterizar en función de la cantidad, intensidad, duración, frecuencia y variabilidad de las lluvias, los tipos genéticos de precipitaciones, vamos a ver las convectivas, orográficas, convergentes y frontales o sincrónicas, el instrumental, cómo está compuesta el agua de lluvia, la importancia y la estructura del granizo, en cuanto a la nieve lo mismo, y los regímenes pluviométricos. Ya desde que comenzamos a ver el tema de humedad y de condensación en las unidades anteriores, hemos analizado lo que implica el ciclo del agua con todos sus componentes, ¿no? Entonces, hoy que vamos a ver a la precipitación, podemos decir que es uno de los procesos encargados de la transferencia de humedad desde el aire hacia la superficie terrestre. Las precipitaciones se producen cuando las gotas de agua o partículas de hielo suspendidas en la atmósfera conformando las nubes caen bajo la influencia de la gravedad. La cantidad y las formas de precipitación van a depender de una serie de factores, no solo de la humedad atmosférica o del vapor de agua que compone a las nubes, sino de una serie de factores como ser el viento, la temperatura, la presión atmosférica, y estos van a influenciar en la cantidad y la forma de las precipitaciones. Las formas de precipitación pueden ser líquidas o sólidas. Dentro de las líquidas encontramos la llovizna, la lluvia, los chaparrones o chubascos. Se diferencian entre ellos por el tamaño que alcanzan las gotas de lluvia. Y sólidas, el granizo y la nieve, que vamos a ver algunas diferencias ahora, pero que en detalle lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nos referimos a la llovizna, está constituida por gotas pequeñas, menores a 0,5 milímetros, y estas provienen de nubes bajas, estratificadas y de bajo espesor. La lluvia, con gotas que van de 1 a 5 milímetros, producidas por nubes de desarrollo vertical, cuya temperatura en la base de origen de la misma es superior a 0 grados. Los chaparrones o chubascos, característicos, precipitaciones esporádicas, intensas, discontinuos, en lugar llueve, un poquito más allá deja de llover, y las mismas son muy fuertes y de escasa extensión horizontal. El granizo se da en nubes de tormenta, con un mayor espesor, como los nimbus. Estas se encuentran a temperaturas inferiores a 0 grados, generalmente tienen fuertes corrientes ascendentes y descendentes que arrastran las gotas de agua que se congelan formando piedras de hielo, donde el vapor de agua queda subenfriado y no pasa no pasa primero al estado líquido y después al sólido, sino que directamente de vapor pasa y se adhiere a los núcleos de condensación, a los núcleos de congelación, y por eso se le denomina que son granos. Estas precipitan como granizo cuando alcanzan el tamaño suficiente como para vencer esas corrientes ascendentes y por gravedad caen. Al igual que los chubascos, son ocasionales y de distribución irregular. La nieve se produce en nubes que son estratiformes, donde el agua puede solidificarse lentamente formando cristales en formas de estrellas hexagonales y que se agrupan en copos. Estos llegan al suelo cuando el
tiempo es lo suficientemente frío para que precipite de esa manera. Las condiciones que son necesarias para que se dé una precipitación son 4. En primer lugar, el ascenso del aire, de la burbuja de aire y su enfriamiento en ese proceso de ascenso. Con ese enfriamiento va a dar lugar a la condensación del vapor de agua y formación de las nubes. Luego, esta nube va creciendo y comienza a haber una fuerte concentración de humedad. En esa concentración de humedad se produce el crecimiento de las gotas de agua en las nubes y su posterior, cuando llega un momento, cuando estas gotas vencen a la gravedad, se produce la precipitación. Veíamos anteriormente que era necesario que se formara la gota de agua. Entonces, vamos a ver cómo se produce esto. Las gotitas de agua van creciendo por la adhesión de partículas de vapor de agua por efecto de la condensación en un proceso que conocemos como coagulación. La causa de unión de estas gotitas puede ser por la turbulencia del aire, la diferente velocidad de caída, la atracción hidrodinámica o bien la atracción eléctrica entre las gotas. Cuando comienza a conformarse la nube, el tamaño de la gota de agua, o de la gota que va a conformar la nube, es de 0,02 milímetros, siendo que, como veíamos en la clasificación de las formas de precipitación, para que sea una lluvia, tiene que llegar aproximadamente, como valor promedio, a 2 milímetros, es decir, tiene que ir creciendo en tamaño. Para ello existen dos teorías principales que sirven de fundamento a las diferentes formas de explicar el crecimiento de las gotas de nube hasta alcanzar el tamaño de la gota de lluvia, es decir, cómo se va produciendo ese crecimiento. Una de ellas se basa en la unión de las pequeñas gotitas a gotas más grandes por la acción del barrido, del recorrido que van haciendo en los movimientos ascendentes y descendentes dentro de la nube y al caer a través de ella. La otra está fundamentada en la posibilidad de crecimiento de los cristales de hielo a expensa de las gotas de agua, cuando ambas coexisten en una nube. La primera de las teorías que fundamenta la formación de las gotas de lluvia es la teoría de colisión-coalescencia, que nos dice que para que se produzca el crecimiento por adición de materia, es necesario la presencia en la nube de gotas de diferente tamaño. Es decir, deben coexistir gotas grandes y gotas pequeñas. También nos dice esta teoría que es necesario que haya un barrido en el recorrido de las gotas para que entren en contacto unas con otras. Es decir, cuando comienzan a caer, en ese barrido toman contacto las mayores con las menores y allí van produciéndose la adhesión. Esto ocurre por la diferente velocidad que adquieren unas y otras en los movimientos dentro de la nube. Este proceso no es sencillo, ya que si dos gotas de tamaño similar colisionan, es decir, chocan entre sí, en la atmósfera se disgregan, es decir, se particionarían. Los cálculos experimentales nos demuestran que las gotas deben tener un mayor radio de 19, o sea, un radio mayor a 19 micras para que puedan unirse a otras gotas. Si no, las gotas más pequeñas son desplazadas hacia los costados por la gota grande que va haciendo su recorrido. En nubes cuyo límite superior no encontramos temperaturas de 0 grados, la aparición de gotas grandes va a estar condicionada por la presencia de núcleos de condensación,
gigantes. Es decir, partículas atmosféricas que permiten la condensación del vapor de agua sobre ellos para conformar esas gotas grandes. Entre los núcleos de condensación, los más pequeños generalmente provienen de la combustión y los de mayor tamaño están asociados a partículas de sal generadas por el rompimiento de las olas en el océano o bien por polvo elevado por el viento. Las partículas de sal son muy higroscópicas, entonces la velocidad de crecimiento va a ser aún mayor. La velocidad de caída va a estar relacionada con el diámetro, por lo que las de mayor tamaño pueden alcanzar y absorber las gotas más pequeñas, como así también ser barridas hacia la estela de la primera y absorbidas por él. Este proceso de coalescencia permite un crecimiento más rápido que el que puede proporcionar la simple condensación. Y es común encontrarnos con este proceso en las nubes de las masas de aire tropicales y de latitudes templadas. La teoría de Bergeron y Finlayson, que es la otra teoría que fundamenta la formación de las gotas, se basa en dos propiedades del agua en las nubes. La primera, que las gotas de agua en las nubes no se congelan a 0 grados, sino que se congelan a aproximadamente menos 20 grados centígrados. Entonces, el agua en estado líquido, por debajo de los 0 grados, se dice que en la nube se encuentra en estado de subfusión o sobreenfriada. Y por el otro lado, si recordamos o prestamos atención, la presión de vapor de saturación sobre los cristales de hielo es menor que sobre el agua en subfusión. Entonces es más probable que ese vapor de agua, como les decía anteriormente, se una a los cristales de hielo conformando las gotas. Para ello se requieren núcleos de congelación, que podrían ser de origen inorgánico como las arcillas. Esta teoría se explicaría para regiones de latitudes medias y altas. Entonces podemos decir que a temperaturas menores al punto de congelamiento, la tensión de vapor de saturación sobre el hielo, al ser menor que la tensión de saturación sobre el agua líquida sobreenfriada, aproximadamente a los menos 5 y los menos 25 grados centígrados, la diferencia entre la presión de vapor de agua entre una superficie de hielo y otra de agua es de aproximadamente 0,2 hectopascales, que es lo que nos permite que se produzca la gota. Decíamos recién que cuando existen o coexisten en una nube cristales de hielo y gotas de agua sobreenfriada, se produce un gradiente de tensión de vapor desde las gotas de agua hacia los cristales de hielo. En estas condiciones, los cristales crecen a expensas de la gota de agua. De acuerdo a las condiciones en que se produce la deposición, se forman cristales que se agruparían en forma de copos, que es lo que nosotros conocemos como nieve, o bien se formará hielo amorfo sin una estructura que podría resultar en precipitaciones en forma de granizo. Esto ocurre cuando adquieren un tamaño suficiente como para alcanzar la superficie en estado sólido. Pero también es posible que este grano de granizo comienza a caer, pero al atravesar una capa de aire caliente se derrite y se transforme en lluvia. Tanto la teoría de colisión-coalescencia como la de Bergeron es necesario que existan núcleos de condensación, tal como lo vimos en la unidad 8. Estos núcleos que también colaboran y que, sobre todo en la teoría de Bergeron y Finlayson, son los núcleos de congelación.
que son los que nos van a ayudar en el crecimiento de las gotas. El origen de los núcleos de congelación en la atmósfera aún no está del todo claro su origen, pero normalmente se atribuyen a polvo en suspensión y a las emisiones volcánicas. Vamos ahora a caracterizar a las precipitaciones y lo podemos hacer por la cantidad, por la intensidad, duración, frecuencia o variabilidad. La característica distintiva que tienen las precipitaciones es su discontinuidad. En el caso de las precipitaciones, solo pueden medirse cuando el fenómeno se produce. No es como la temperatura o la radiación, que el observador va a la casilla meteorológica y va haciendo las lecturas acorde a los horarios. La precipitación se registra si ha ocurrido, si no, no se registra. Entonces, la cantidad se expresa, también llamado monto, se expresa como la altura de agua que se recoge en 1 metro cuadrado o 1 hectárea. Es medida por el pluviómetro y nos representa el volumen de una capa de agua de 1 milímetro de altura o espesor y está referido a o bien 1 litro por metro cuadrado o 10 metros cúbicos por hectárea. La intensidad se refiere a la cantidad de lluvia caída por intervalo de tiempo y la expresamos en milímetros por hectárea, milímetros por día y la medimos con el pluviógrafo. Duración es el tiempo transcurrido entre que la precipitación inicia y el final de la misma, y generalmente se expresa en minutos. La frecuencia es el número de veces en que se produce una precipitación. Por ejemplo, en un mes vendría a ser el número de días en que se han registrado precipitaciones. La variabilidad son las diferencias de precipitaciones que se dan con el tiempo. Entonces, cuando nosotros analizamos una serie de años, la variabilidad nos va a dar las diferencias que existen entre un año u otro y que nos obligan, junto con las cantidades, a evaluar medidas que están relacionadas con estos parámetros. Vamos a ver los tipos genéticos de precipitaciones, que hace referencia al modo por el cual el aire adquirió ese movimiento ascendente, que es necesario para que se produzca luego la precipitación. Ese modo genético puede ser, o lo conocemos como precipitaciones frontales o ciclónicas, precipitaciones convergentes, orográficas o convectivas. Es así que pueden establecer distintas causas de ascenso del aire que produzcan la saturación. Luego se va a producir la condensación del vapor de agua, la formación de las nubes y finalmente resultar en precipitaciones. Cualquier tipo de precipitación no es necesariamente el resultado de una sola de estas causas. Por el contrario, la mayor parte de las precipitaciones está producida por la acción conjunta de varios tipos de ascenso. El ascenso por convergencia se suele dar en regiones de baja presión que constituyen zonas de convergencia. Allí confluyen las masas de aire en superficie y se ven obligadas a ascender o a elevarse. Este tipo es muy común en latitudes tropicales y sobre todo en la estación cálida. En la zona de convergencia intertropical, que es la zona cercana al Ecuador, hay comúnmente una gran actividad convectiva, por lo que puede ocasionar precipitaciones de tipo en forma de chaparrones. La combinación del tipo ciclónico y convectivo son características
del noroeste argentino, como lo vemos aquí en el mapa que tenemos a la derecha abajo. Las precipitaciones de tipo frontal están relacionadas con los choques de frentes. Si ustedes recuerdan, cuando vimos vientos, vimos cómo podía ser un frente cálido o un frente frío. Estas son comunes en latitudes medias y como frentes son una característica de las perturbaciones ciclónicas. La mayoría de las precipitaciones frontales son también de origen ciclónico. En Argentina es el tipo genético predominante. Los frentes se van a producir en una zona de contacto de dos masas de aire de distintas características, térmicas e hídricas. La superficie que separa las dos masas de aire se denomina superficie frontal. En ella se produce abundante nubosidad y muchas veces las precipitaciones son de distintas características, como lo vimos cuando vimos frentes en el tema vientos. Las precipitaciones convectivas se produce por el ascenso convectivo del aire. El fuerte calentamiento de la superficie va a provocar que una masa de aire se eleve. Lo habíamos visto también por el efecto de la convergencia. Entonces se eleva la masa de aire y se inestabiliza. En muchos casos, este calentamiento no es suficiente para inducir ese ascenso y la posible precipitación, aun cuando el aire sea inestable. Es necesario algún otro mecanismo para activar la formación de corrientes convectivas. Puede ser el ascenso por un obstáculo en el terreno, ya lo vamos a ver con las precipitaciones orográficas, la fricción de aire en movimiento con la superficie, por el ascenso a lo largo de una superficie frontal. Todo el sistema convectivo consiste en numerosas celdas con corrientes ascendentes y descendentes. Las nubes características son los cúmulos. Cuando el aire es muy húmedo e inestable, la liberación de calor latente de condensación puede ser tan grande que causa que estos cúmulos sigan creciendo y se conviertan en profundos cúmulos nimbus. La precipitación de este tipo va a ser en forma de chaparrones o aguaceros, de poca duración pero muy abundantes y que ocasionalmente pueden producir granizo. Ocurren principalmente sobre los continentes. Presentan una periodicidad estacional y diurna, reflejando esta influencia que hablamos del calentamiento solar. Son más frecuentes en los meses de verano y en las horas de la tarde, cuando el aire está más caliente e inestable. Las precipitaciones orográficas pueden ser causadas o intensificadas por el ascenso forzado del aire que produce una cadena montañosa. El total anual de precipitación en las zonas de alta montaña es mucho mayor que en las tierras adyacentes. Si una masa de aire en movimiento encuentra un obstáculo orográfico, es obligada a elevarse, enfriándose adiabáticamente. Al alcanzar el punto de saturación va a comenzar la condensación y a continuar el ascenso. Estas gotitas de agua o cristales de nieve, de acuerdo a la temperatura formados, según la temperatura alcanzada, van creciendo progresivamente hasta que por el peso y porque le ganan a la gravedad, ¿sí?, precipitan. Las precipitaciones van a estar ligadas a la configuración del terreno y su intensidad y forma varían según el estado de equilibrio que tenga la masa de aire. Como puede esperarse, las precipitaciones orográficas tienen menos periodicidad estacional y diaria que las de origen convectivo.
variando también entre regiones. Los tipos de nubes e intensidad y extensión de la precipitación asociada con este tipo de efecto orográfico son altamente variables. Si la masa de aire que se mueve está más caliente que el suelo, el equilibrio de la masa es estable. Puede favorecer la formación de nubes estratificadas o nieblas. La precipitación será de lloviznas o lluvias moderadas. Pero si la masa que se mueve está más fría que el suelo sobre el que se desplaza, la capa de aire en contacto con la superficie se calienta, produciéndose su inestabilidad. Aquí las nubes que se formarían serían de tipo cúmulus y las precipitaciones serían chaparrones y pueden llegar a ver grandes granizadas. Y esto nos permite ver lo que decíamos con anterioridad, digamos, que hablamos del tipo y forma genética que tiene que ver con el proceso de ascenso, pero que muchas veces están unos ligados con los otros. Nos referimos al régimen pluviométrico, al modo en que se distribuyen las precipitaciones a lo largo del año. Entonces, de acuerdo a cómo se distribuyen las precipitaciones en una determinada localidad, podemos establecer los distintos regímenes. En la Argentina nos podemos encontrar con que se dan el régimen de tipo isohigro o ecuatorial también denominado, el monzónico y el mediterráneo. El isohigro se caracteriza porque las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año de manera pareja. Aquí vemos en el gráfico que está al lado del cartel de isohigro, que corresponde a Cerro Azul Misiones, donde vemos cómo la distribución a lo largo de un año es pareja. El régimen de tipo monzónico se caracteriza porque las precipitaciones se concentran en la época de verano, los meses de calor. Este gráfico que vemos aquí se corresponde con la localidad de Famaillá, en Tucumán. Y el régimen mediterráneo se caracteriza porque las precipitaciones se concentran un poco más en la zona invierno-primaveral, en realidad es en la invernal. En este caso, la República Argentina lo vemos más concentrado en la región invierno-primaveral, como será en el caso de Bariloche en Río Negro. Las isoyetas son líneas imaginarias que unen puntos con igual monto o cantidad de precipitaciones. Acá vemos un mapa con la distribución de las isoyetas del promedio de precipitaciones desde el año 71 al 2000 de la República Argentina. Y vemos que nos permite delimitar o marcar regiones que son útiles a la hora de tomar decisiones, digamos, para establecer si un cultivo se puede desarrollar, si no se puede desarrollar, si el monto de precipitaciones es suficiente para que el mismo pueda perdurar. Es un dato más que nos sirve para regionalizar y para poder establecer o para poder tomar decisiones. Aquí vemos la importancia que tienen las precipitaciones y los efectos. Tenemos una gran inundación, podemos observar también el efecto que tiene sobre la sequía y en distintos artículos vemos cómo la influencia que un año más seco, un año más húmedo va teniendo sobre la agricultura en sí. El instrumental que utilizamos para medir las precipitaciones es el pluviómetro, y si este tiene a su vez un mecanismo que permite graficar, lo denominamos pluviógrafo. El pluviómetro nos permite medir el monto y la cantidad, y el pluviógrafo nos permite medir la intensidad. También las estaciones meteorológicas automáticas cuentan con un pluviógrafo para poder llevar el registro. Básicamente, todo pluviómetro o pluviógrafo consta con un embudo que es de boca ancha, el cual hace de receptor de las precipitaciones, un vaso colector, y de este
a través de un vernier se realiza la medición en una probeta que está graduada y la graduación de la probeta está en relación con la boca del colector o embudo receptor. Este tipo de instrumental en la estación meteorológica va colocado a 1,50 m de altura, a la intemperie y libre de la influencia de ramas o árboles que puedan interferir o tapar la boca del colector. Hace un rato veíamos que dentro de las formas de precipitaciones estaba el granizo y ahora vamos a ver más en detalle cómo se conforma el mismo. El granizo se forma en nubes de desarrollo vertical, nubes conocidas como de tormenta, originadas justamente por el proceso de elevación del aire caliente y húmedo dentro de un ambiente muy inestable, con un gradiente térmico superior a -1 grado cada 100 metros. ¿Qué es el granizo? Son grandes bolas o granos, esferas de hielo que cuando vencen a la gravedad caen y si la temperatura lo permite caen en forma de hielo. ¿Cómo se produce? El aire que está en el interior de una nube asciende, se va enfriando a medida que asciende y al alcanzar el punto de rocío el vapor de agua comienza a condensar formando las gotas de agua que son a su vez arrastradas por estas corrientes ascendentes de forma muy violenta. Al continuar el ascenso, en los niveles de la nube llega un momento en que se registran temperaturas inferiores a 0 grados, se empieza a formar el cúmulus en crecimiento, algunas gotitas de agua pueden congelarse y formar cristales de hielo. Esta transformación no es ni abrupta ni automática. Las gotas de agua pueden permanecer en estado líquido hasta los -30 grados y allí hablamos de gotitas de agua subenfriadas, es decir, no pasan al estado de cristal de hielo inmediatamente. También pueden formarse cristales de hielo porque se deposita vapor de agua sobre los núcleos de congelamiento. ¿Dónde ocurre esto? En las zonas en que la temperatura varía entre -4 y -30 grados. Así es como la nube entonces va a estar formada por una mezcla de gotitas de agua y cristales de hielo. El crecimiento de las gotas de agua y de los cristales de hielo, que alcanza el tamaño suficiente para caer y llegar a la superficie, que ahí denominamos que el cúmulus está maduro, se produce de acuerdo con ambas teorías de formación que vimos anteriormente, ¿no? La de colisión-coalescencia y la de Bergeron y Findeisen. Si el aire por debajo de la nube es caliente, el granizo más pequeño se derrite antes de llegar al suelo. Entonces, o precipita en forma de granizo de granos bien pequeños o llega en forma de chaparrón fuerte. Pero en tormentas que ocurren a fines de primavera y en verano, el granizo en la nube puede crecer lo suficiente y alcanzar la superficie antes de completar la fusión del mismo. Aquí vemos el efecto, vemos a la derecha una foto de los granos de granizo que tienen el tamaño de una pelota de tenis, que es el tamaño, puede ser ese, puede ser inclusive mayor, y el daño que pueden ejercer sobre los distintos cultivos. Esto es en la campaña de girasol del año 2007 en Sáenz Peña. Aquí vemos otras fotos, también observamos el tamaño diferente que pueden tener los granos de granizo y el daño que puede hacer tanto en caída de frutos como en estropear frutos maduros, frutos verdes, etc. La nieve, en cambio, se da por el congelamiento de las gotitas de agua que originan núcleos de congelamiento en las nubes. A partir de dichos núcleos se desarrollan por condensación láminas o primas hexagonales que constituyen los cristales de nieve. Vemos cómo va teniendo esta estructura de cristal.
La aglomeración de los cristales conduce a la formación de copos de nieve. La nieve se forma con temperaturas un poco inferiores al punto de congelación, por debajo de los 0 grados, generalmente se produce a partir de los -1 grado y se va formando paulatinamente, por lo que el agua va teniendo tiempo de cristalizarse y toma ese aspecto algodonoso y suave, a diferencia de esa forma amorfa y de grano que tiene el granizo. El nivómetro es el instrumental para medir la nieve. Tiene características parecidas a las del pluviómetro, con mayores dimensiones por el volumen cuando colecta la nieve. Esta después se funde y se mide la cantidad de nieve caída. Aquí tenemos la bibliografía recomendada para estudiar el tema de precipitaciones. Tanto el libro de Quadrat, el libro de Herzig puede ser muy interesante para estudiar los tipos genéticos de precipitaciones. El libro de Strahler tiene también desarrollado el tema. Y otro libro recomendado es el de agrometeorología de Murphy. Todos ellos ustedes los tienen disponibles en el aula virtual en la sección de recursos bibliográficos.